Dr. Fire. ¿Qué quieren que les diga? Con esa música vamos a introducir este tema porque vamos a hablar de las sociedades secretas. De hecho, ese es nuestro hashtag para que ustedes lo comenten. Sociedades secretas NCN. Todo aquello que está oculto, Cristian. Tanta cosa oscura, tantas teorías, tantas conspiraciones. De hecho, se habla, que lo vamos a conversar con nuestros invitados, con respecto incluso a los atentados de Nueva York, de las Torres Gemelas también, que habría sido un hecho conspirativo. Bueno, aquí vamos a dilucidar tantos mitos con nuestros invitados, un panel perfecto. De verdad, queremos agradecer al escritor y periodista Francisco Ortega, que nos trajo sus lujitos acá, que los vamos a regalar también a través de las redes sociales. Mucha atención. También saludamos a la profe Jimena Prado. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Muy buenas gracias. noches. Ya es de la casa, la Sí, Jimena. claro que sí. La Jimena, hay que decirle así. La profe Jimena. Doctor Fire, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Un gusto estar contigo, Cristian, con Katy, con todo este panel encantador. Tantos matinales sin verte, mi querido Cristian. Así es, pues. Y también el profe Hugo Cepeda, maestro de maestros. ¿Cómo está, profe? A sus órdenes, aquí estamos, Muy bien. muy contentos, Y ya recuperado, 100% con una Recuperado. energía desbordante. desbordados con energía de nuevo. Vamos a partir con los Illuminatis. Esta especie de secta, no sé. ¿Quiénes son estos personajes que quieren dominar el mundo a través del dinero? ¿Es así? ¿Ese es el mito? Esa es parte del mito, Katy, porque los Illuminatis uno se tiene que remontar al 1774, cuando se formaron por primera vez bajo el mando de Adams Weishaupt, que era un jesuita también vinculado a la masonería, que decide organizar y fundar esta orden, con todos los principios de aquel siglo de las luces, de la razón, pero evidentemente tendiente al poder. ¿Qué es lo que sucedió? Y aquí está el punto para meternos ¿Ya? de lleno, porque ellos duran poco tiempo, no duran ni 10 años como organización secreta, y es disuelto sobre todo por el poder de la iglesia. Pero estos Illuminati, según se cuenta, se infiltraron en todo lo que es la masonería. Y desde entonces han estado hasta el día de hoy, y están hasta el día de hoy, en las más altas esferas del poder, controlando el nuevo orden mundial, controlando, lo que es grandes conspiraciones. Así que eso es para partir. ¿Algo que decir, Hugo? Algo que decir. Siempre De que tiene que haber algo que no, decir. en realidad, Weishaupt lo fundó y todo, él era masón y tomó ciertos ritos masónicos, pero al poco tiempo se separó de la masonería, porque los masones, sobre todo los ritos eclesiásticos y aceptados, no aceptaron muchas de las tesis de ellos, porque la masonería es otro tipo de organización. Es secreta, pero no tiene precisamente las características que estamos criticando ahora. Pero, profe, Sí. ¿cómo actúan los Illuminati? O sea, Los Illuminatis han actuado a través del tiempo, a través de diversas y muchísimas organizaciones. Por ejemplo, Bakunin, el famoso anarquista ruso, los carbonarios en Italia, otros en Francia, la Revolución Francesa, todo, diversos tipos incluso de organizaciones secretas patrióticas. Incluso cometieron grandes asesinatos. Estas organizaciones dieron muerte, se recuerdan ustedes, 1881, asesinato del zar Alejandro II de Rusia. Ah, nada menos. 1895, asesinato del presidente Lázaro Carnot de Francia. 1900, asesinato del rey Humberto II de Italia. 1901, asesinato de McKinley, el presidente de Estados Unidos. 1903, asesinato del rey Alejandro Brenovich de Yugoslavia, de Serbia. Y, procedieron a serie de asesinatos y a tipo de organización. Profe, le quería preguntar, Sí. porque usted anda con un billetito ahí en su... Porque estábamos hablando de esto de que quieren claro. dominar el mundo a través del dinero. Y usted se trajo su dolarcillo para que lo mostremos ahí en pantalla. Aquí una cosa curiosa. Hay un símbolo ahí importante. Lo primero que vamos a decir, para dejar contento al doctor Fay, que aquí está. ¿Está solamente en el dólar? En billete el de un dólar, sí, el dólar. Que Delo vuelta, profe, delo vuelta. ya, aquí está. Que la pirámide que aparece atrás, Ahí. Esa. vean ustedes, tiene 3 escalones. Sí. 13 colonias fueron las que libertaron a Estados Unidos.
enseguida arriba está la punta, el eje, la piedra angular. Esta parte, ¿sabéis quién la introdujo? Y más acá está el águila calva, Ajá. teniendo 13 estrellas arriba y en cada pata, en la pata derecha, 13 laureles y 13 flechas a la izquierda. Y 13 familias que controlan el mundo también, y además, por cierto. ¿saben quién incluyó esto en el dólar? El año 1935, don Franklin Delano Roosevelt, que coincidía que era alto dignatario masónico, era una coincidencia. Y ahí está George Washington, John también, Washington. Y aquí otro hay masón. ¿Qué significa la piedra angular? ¿Y por qué ponerlo en el billete de $1? El billete de $1. Esta piedra angular significa algo muy importante, porque está cercenada, pero es el ojo de Horus, el ojo de Toro. Pero en el fondo, se recuerdan ustedes, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 42, habla de la piedra que desecharon los arquitectos y que pues pasó a ser la piedra angular del nuevo orden que se instauraba precisamente con Cristo. Y acaba, y más abajo dice la siguiente frase: Ordum secularum. Ah, ¿Qué significa? Seclorum, que quiere decir el orden, no es seclorum, es seclorum, o sea, el orden de los fines, o sea, del milenio en buena cuenta. Todo esto se tomó precisamente de la Biblia, y esto lo tomaron, dicen por un lado que son los masones, por otro lado dicen que son los Illuminati. Es muy difícil distinguirlos. Bueno, de hecho, la figura del triángulo con el ojo es un ícono también cristiano, y uno lo puede ver en algunas iglesias, incluso algunas iglesias acá en Santiago. Y en La Serena igual. El templo de los agustinos en el centro, tú miras el techo y va mucha gente y dice, ¿por qué está el símbolo de los masones y los Illuminati en el techo? Ahora, el origen de los Illuminati, yo creo que lo tenemos todos más o menos claro, pero en rigor, cuando se expande esta sociedad secreta, lo toman un montón de otras sociedades secretas, porque básicamente son logias iluminadas o racionales. Recordemos que incluso la logia fundada por Francisco de Miranda en Londres eran los Caballeros Racionales, donde está Simón Bolívar. Pero no era logia masónica. No eran. Era Usaban el rito masónico, pero para un proceso político y económico. Personalmente, Miranda era masón. Porque Miranda fue alumno de los grandes patriotas norteamericanos. A propósito, en La que Serena, la Catedral de La Serena, los dos altares finales tienen el triángulo precisamente, que coincide con un símbolo cristiano, pero además, el que hizo esos dos altares fue un arquitecto americano a mediados del siglo XIX, que lo hizo, que él era masón. Bueno, la relación entre la iglesia y la masonería, de alguna existe como la versión oficial de que están en contra, o que son grandes adversarios. Pero hay grandes casos de sacerdotes que además fueron masones. Camilo Enríquez, porque se dice que fue masón. Y en la iglesia evangélica también, sobre todo en la iglesia bautista. La iglesia bautista de Temuco, por ejemplo, el templo de la iglesia bautista de Temuco es una réplica del templo de Salomón. Y tú entras a esa iglesia y está llena de, bueno, está el símbolo del ojo que todo lo ve, y un montón de símbolos. Sí, es que ahí, y voy a recoger tu guante, ahí donde hay que poner en contexto histórico qué estaba pasando, porque esto de la razón, de iluminar, que el ojo, porque hemos saltado... De la dominación. Claro, ¿cuál es el tema? Vamos al siglo XIX, reconstruyamos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un proceso de secularización de la sociedad, hay todo un desarrollo de la ciencia, y hay todo también una crisis de la religiosidad. ¿En qué momento ya dejamos de confiar en el dogma religioso y entonces confiamos en el dogma de la razón? Y ahí entonces empiezan a emerger todo este desarrollo paralelo, porque la masonería es una institución antigua, pero que tiene estas reediciones en la Illuminati aparentemente, ¿no es cierto? Que ahí como ejercicio intelectual es muy interesante, porque en el fondo vamos desconfiando de lo que nos dicen y vamos construyendo nuestro propio conocimiento, porque ¿cuál era la luz? La razón. Y a propósito de lo que tú decías, la masonería cala mucho, sobre todo acá después de la independencia, porque en el fondo nos propone una vía semi-religiosa de construir el conocimiento y las realidades, y en ese sentido los evangélicos también tienen esta alianza, y bueno, el personaje del cual yo también escribí mi libro, David Trumbull, también trae otra edición de la masonería, que es la moda al modo inglés, no francés, que es ateo, agnóstico básicamente. Yo le quería preguntar al doctor File, ¿por qué lo ubican en el dólar, en el billete, este símbolo? ¿Y quiénes serían las 13 familias que estarían dominando todo? Que nos estarían dominando a todos nosotros. Cuidado con decirlas. Porque, sí, mejor no las digo, ¿No? pero son conocidas, ¿ya? Pero son 13 familias
y sobre las 13 familias estaría, bueno, la oscuridad máxima en la cúpula, en la cima de la pirámide. Mira, Aquí está explicado. sí, hay algunas cosas en todo caso. Hoy día es muy, o sea, hoy día, por ejemplo, todo lo que es el Club Bilderberg, ¿ya? Que es uno de los clubes, digamos, estas sociedades secretas que dominan el mundo con mucha influencia en la instauración del nuevo orden mundial. Bueno, ese Club Bilderberg está infiltrado también por Illuminatis, masones, Skull and Bones, es decir, todo tipo de sociedades secretas que se unen, y aquí está, por una cosa, Katy, por gobernar el poder del mundo. Lo que quieren ellos es controlar como una dictadura mundial, Ya. bueno, a toda la gente. ¿Para qué? Para- ¿Es el buena poder, pregunta. ¿Es el poder por el poder? El poder por el poder. El poder, recuerda, Maquiavelo lo dijo, el fin de la política es el poder. Por lo tanto, está ahí. Y todos estos, de alguna forma, están bajo ese marco. Lo que sucede es que el poder corrompe y corrompe absolutamente. Pero hoy día en la sociedad, el poder ya no se ocupa como un medio para hacer el bien, sino como el fin de toda actividad pública, política, económica, social, incluso religiosa. Entonces, hoy día es difícil poder distinguir, digamos, en esta mezcla del Club Bilderberg particular, donde quién es Illuminati, quién es masón, qué sé yo, pero sí uno puede observar ciertas señales Illuminatis en la sociedad. ¿En Por qué? A ejemplo, dentro de los principios Illuminati está la disolución de la familia. Eso es una de las cosas, porque disolviendo la familia, ¿qué es lo que te queda? Solamente las grandes empresas. Entonces, uno puede ver, según las cifras, que gran parte de estos postulados del siglo XVIII se están cumpliendo hoy día. Hoy día. En Estados Unidos, desde el año 2005, el 85% de las familias están constituidas por 2 personas. Aquí en nuestro país está pasando lo mismo, la atomización completa de la familia, edificios con una habitación, Claro. con un ambiente, para disolver también eso, Qué que es la terrible. familia, que es en el fondo gran parte del poder Pero- del antiguo orden, me refiero, de un orden más religioso, católico, cristiano. Es como volver al individualismo, al ser único. ¿Esa es la no tanto importancia? el prestigio individual, pero en un cierto sentido colectivo de un grupo de personas también. Esto ya lo decía Weishaupt en la fundación de los Illuminati el año 1776, por ahí. Estos principios, eran 12 principios. Uno de ellos, la disolución de la familia. El otro, el conquistar el poder. El otro, el prestigio del dinero. El control de la banca. El control de... Porque hay una cosa, Efectivamente. no nos olvidemos que las grandes crisis, por ejemplo, religiosas, las grandes crisis que ocurren muchas veces son por la codicia, por el deseo Sí, de tener pues. más dinero. El dinero que va a poder, pero en fondo, el poder se transforma en servicio al dinero. Y los demás son utilizados para que ellos ganen dinero. Ah, Hugo, pero mira, aquí debe salir aquí, se- ¿no? aquí está. Pero ¿cuál es el lema del dólar? Aquí está, miremoslo acá. Ahí está. Se lo muestro, querido Después amigo. devuélveselo porque ese es su dólar de la suerte. Y además está Ah, es de subiendo. la suerte, Y además bueno. está subiendo. Ahí está. Subió, pero aquí sale, in God we trust. Es decir, de alguna forma, Cristian, el poder está acá. El que tiene el dinero tiene el poder del mundo. Qué heavy. Y eso es lo que se busca. Y estas sociedades secretas buscan el poder como fin de toda su actividad. Y también hay que decir una cosa respecto de todo esto, que en gran medida estas organizaciones secretas se están uniendo para instaurar una dictadura mundial. Qué susto. Pero si eso es que la... no nos damos cuenta. de No, lo no, que eso, Tú eso te es lo fijas peor, que hay un uno se da dicho muy cuenta. sabio que dice que el gran poder del diablo es que nadie cree en él. Sí. Y si tú te fijas, uno puede decir, ya,
estos son delirios místicos, delirios conspiranoicos, pero finalmente, si uno analiza la historia de la humanidad, las sociedades secretas son parte del desarrollo de los mesopotámicos y los egipcios hasta hoy día. Van cambiando de nombres, masonerías, Illuminati, de repente se ponen de moda en los años 80, el Majestic 12, este grupo que supuestamente controlaba la conspiración alienígena con la CIA. Hoy día el grupo conspiranoico de moda es La Familia, este grupo evangélico del documental de Netflix, pero que finalmente son el mismo modelo. Y si tú te fijas, una de las grandes herramientas para expandir esta idea de que hay gente tirando los hilos es la cultura popular. Claro. Y si tú notas la presencia del símbolo Illuminati en videojuegos, en historietas, Está en en todas películas, partes. Oye, en está series de incluso- televisión, hay una suerte de educación no formal Sí. sobre la idea Y de... que va soterrada, como que entre comillas pasa piola. Tú sabes, por pero- ejemplo, pero los- va permeando. Yo tengo libros para niños, libros de historietas, y voy a harto colegio. La fascinación que tienen los niños por los Illuminati a través de los videojuegos. ¿Quiénes son los Illuminati? ¿Son reptiles, son humanos? Oye, Y hay incluso el algo ojo ahí. Illuminati y también de los masones está en la iglesia de Rapa Nui. Sí. Si tú vas Nui. para allá, Me también la aproximo a puedes Rapa Nui. encontrar allá. Ahora, es bien delicado la instauración del nuevo orden mundial. Estos son ya cosas que se han hecho públicos, pero la instauración también uno la tiene que entender como un desarrollo en gran medida normal, por ejemplo, de todas las grandes empresas. Comenzó una empresa, pero después se fue creciendo tanto, se formaron estas grandes empresas transnacionales. Bueno, estas empresas transnacionales no te reconocen las fronteras de los países porque venden sus productos en todas partes. Entonces, el nuevo orden mundial es la instauración de una plataforma burocrática por sobre todo nuestros países para el buen funcionamiento de estas grandes transnacionales. Y aquí está el punto, Katy, antes que me haga la otra pregunta del millón. No haga Que tengo todo, tantas preguntas que hacer porque está pero demasiado interesante. uno tiene que decir que el 80% hoy día de la riqueza chilena está en manos de las grandes transnacionales. Y detrás de las grandes transnacionales seguramente habrá más de algún Illuminati. No puedo O varios dejar- Illuminati. no puedo dejar- Además, hay una Yo cosa, quiero no colgarme olviden. un poco. Hoy, las últimas semanas hemos estado llenos de noticias sobre el hervor del nacionalismo en Chile. Y tú ves entrevistas y notas que han salido en televisión y salen grupos ultrones diciendo, no, Sí. tenemos que recuperar este país Sí. para los chilenos. Pero este país hace mucho rato que no es de los chilenos. Entonces dicen, como los héroes de la guerra del Pacífico. Y la guerra del Pacífico básicamente fue entre Chile, Bolivia y Perú. Pero los capitales ingleses y vinculados a la masonería inglesa, sobre todo a la logia Royal Alpha, están metidos, marcha- claro. o sea, básicamente no fue una guerra patriótica, fue una guerra Sí, para sí. ya intereses multinacionales. Además, no hay la que marcha olvidarse- contra los inmigrantes, Sí, pero le quería preguntar, Jimena, ¿qué tendría que ver todo esto, por ejemplo? A mí me parece súper interesante esto de la desestructuración de lo que ya no da para más, ¿ah? Y es una crisis mundial y en distintos escenarios, y lo estamos viviendo también de alguna manera en Chile. Y hay teorías que dicen que también los Illuminatis estarían vinculados a los atentados de las Torres Gemelas. ¿De dónde aparece este mito o realidad? Lo que pasa es que, mira, en la historia siempre hay estas constantes, ¿sí? Es como un péndulo muchas veces. Entonces fluctuamos entre el individualismo y el colectivismo. El péndulo de Foucault. Claro, el famoso Como péndulo de diría Foucault. Y, ahí Humberto Eco. y también todos nosotros queremos sentir que tenemos poder de decisión. Y por lo tanto sospechamos de nuestra autoridad. Y por lo tanto queremos empoderarnos y entender la realidad a través de nuestra mirada, no que nos digan qué pensar. Ajá. Y por eso los chicos siempre enganchan mucho. Yo me Sí. acuerdo cuando hicimos un curso una vez en la universidad de esto y se faltaban los cupos para lo mismo, porque en el fondo yo quiero interpretar la realidad, no lo que me dicen, no lo que me muestran los medios, y por eso la revolución que significó Internet es muy relevante. Y en eso, precisamente, los atentados del 11 de septiembre, con todas las interpretaciones e informaciones cruzadas que de repente había, porque los hubo, y de hecho dentro de todo el mundo conspirativo, este es el que más me hace sentido, porque Sí, la ¿ah? historia es como, igual a uno le da varios filtros y se pone como bien incrédulo. Entonces, pero en este uno de los pocos que yo dije, tiene sentido. Pero acá dicen que habrían puesto bombas. por Claro, ejemplo. es que lo que pasa es que la interpretación conspirativa, y que, insisto, una de las pocas que sí me hace bastante sentido, es que si tú lo miras parece una demolición controlada.
Y de hecho, si uno pone en cámara lenta, se ve que hay unas explosiones que un avión no hace eso. Y de hecho hay unos documentales re interesantes que muestran que otros aviones han chocado con otro edificio y no pasa eso. De hecho, las torres que están acá al lado, cerca, Santa María, siguen bastante el diseño de esas torres. Son idénticas. Son idénticas. De hecho, el proyecto original de la Torre Santa María era una O sea, copia de era las el torres. Manhattan santiaguino, De hecho, esa era la eran idea. las dos torres y tú sabes que son exactamente igual al World Trade puedo Center. creer, ¿eh? Era una copia. Cuando se hizo el año 80, Chile copiando algo se en inspiró y era como el tercio de las Pero torres. ¿y Y qué eran hablan literalmente usted las y hablar del gobierno mundial? O el No, gobierno invisible. me gusta Los más el- originarios, El cuando invisible. los primeros Illuminati sostuvieron como punto fundamental la eliminación de las fronteras. Y las fronteras se transformarían en lugares para determinar intereses y núcleos de influencia solamente. Además, una advertencia. Ahora comprendo la gran labor que hizo la Iglesia cuando se opuso a los Illuminatis, porque ya leían todo esto y el Papa de aquella época predijo qué podía resultar con los Illuminati. Por eso no contribuyamos a destruir a la Iglesia Católica, Oiga, Pero- pero en todo a caso, pesar de sus pecados, con respecto a porque sirve precisamente, sirvió en este momento porque son el auxilio de la fe, especialmente el cristianismo, y en este caso la Iglesia es lo único que puede parar esta vorágine que nos está dominando. Sobre y con la- respecto sobre a esta teoría, perdón, Francisco, te quería preguntar porque ese efectivo, ¿puede ser efectivo que el gobierno de Estados Unidos estaba enterado, y George Bush también, de estos atentados? ¿Tiene sentido eso? Por Piensa en supuesto Pearl que Harbor. sí. Ah, bueno. Pearl Harbor. Piensa en Y Pearl el Harbor. hundimiento de Es- Lusitania y también. el hundimiento de Bueno, Lusitania. bueno, también Yo se creo que ve. son Cuando uno más que- comienza, cuando uno recuerda este fatídico atentado Todos nos acordamos criminal, dónde estábamos cuando fue de... efectivamente, Impresionante, uno sí. se da cuenta realmente que hay muchas contradicciones, hay una verdad oficial que no responde a la realidad de los hechos. Basta, mira, hay un detalle clave que es el edificio 7. ¿Ya? Al edificio 7 no le cayó ni una piedra. ¿Cuál es el edificio 7? Es uno que está al lado de las dos torres Justo donde gemelas. están los archivos Y de ese, investigaciones. mira, es el que no quiere ver no lo va a ver nunca. Pero el edificio 7 se cae De la nada. de la nada. No le cayó ni una piedra. Entonces, eso es una clave para ver esto. Pero cuando uno comienza a observar qué es lo que sucedió después, el gobierno de George Bush comenzó una política de mentiras sistemáticas. Se le contaron más de 836 mentiras sistemáticas diciendo, bueno, una serie de barbaridades, mentiras que Irak ¿Cómo tenía... qué, por ejemplo? que Irak tenía armas de destrucción masiva, que nunca las tuvo. Entonces, cuando tú ves alineado a un gobierno después de este atentado con una política de mentiras públicas, mundiales, para justificar esto, bueno, son señales. Si tú, mira, ahí estábamos viendo el Pentágono. Cuando uno hace una mínima observación, uno ni siquiera necesita ser erudito para darse cuenta que ahí, ni perito tampoco, para darse cuenta que ahí no chocó ningún Pero 747. te quiero hacer una pregunta. ¿Esto cuándo podría develarse que fue así? Porque sería Tarde o tremendo, ¿no? temprano. Por ejemplo, el caso de Roosevelt, que usted mismo lo nombró, Pearl Harbor. Roosevelt sabía exactamente 3 meses antes que iba a ocurrir esta matanza y este atentado sin declaración de guerra. Bueno, y de lo hecho- buscaba como pretexto que hubiera. Hay un caso típico. Había que quebrar el código hace de rato. hecho, si tú analizas todo el ataque a Pearl Harbor, te das cuenta que la Marina norteamericana, la US Navy, sacó sus barcos más modernos. Sí, pues. De hecho, los portaaviones, que era la fuerza mayor de la Armada en ese tiempo, no estaban en Pearl Harbor. Los barcos que dejaron ahí son acorazados que eran de la Primera Guerra Mundial. de Aprovecharon de hacer 1900. una demolición. Hicieron una demolición Pero- de los barcos que no les servían. Mi visión respecto de tu pregunta es que nunca se va a saber Nunca se va a saber. porque oficialmente nunca lo van a reconocer. Por lo tanto, lo único que nos quedan son estos espacios de conversación donde uno les puede contar la otra cara de la moneda. Pero olvídate, nunca el gobierno de los Estados Unidos va a reconocer lo que se está difundiendo. Incluso ya hay fotografías que se han difundido de los que pusieron las bombas adentro de las Torres Ay, Gemelas. qué heavy. No, yo estoy muy de acuerdo con Cristian en este punto. Yo creo que es una de las gracias del mundo de la conspiración. Hay cosas que nunca vamos a saber. Nunca vamos a saber quién mató a Kennedy.
nunca vamos a saber qué realmente ocurrió en Roswell. Nunca vamos a saber qué pasó en... La muerte de realmente Marilyn Monroe, Nunca por ejemplo, vamos a saber. también. Y vamos a vivir Está en un mundo de vinculado a los mundos de suposiciones poder, y de claro. verdades a medias, porque así funciona el mundo de los poderosos. Qué impresionante. Pero el grado Mira, yo creo mira que la misma sí, historia de pero- Chile. uy. La misma historia de Chile, uno no conoce nada. No conoce Nada. por qué mataron a... Todavía no sabemos por qué mataron a Manuel Rodríguez. Todavía no tenemos idea qué pasó con los hermanos Carrera. O por qué exiliaron a Bernardo Higgins. ¿Jimena? Es que sí, ahí, bueno, quiero dar una luz de esperanza, pero en unos 100, 150 años más. o Por favor. Es que la historiografía es una ciencia compleja y que también pero depende... tiene un gran adversario hoy día la historiografía, que es Exacto. la cantidad de Es que posverdad eso- que hay en internet. Es que eso es lo entretenido, porque en el fondo ahora tenemos demasiadas fuentes. Si antes teníamos muy pocas fuentes, entonces tenemos que esperar a cernir un poco. Y ahí necesitamos unos 100, 200 años, diría yo, porque imagínate, han pasado casi 200 años de la muerte de Rodrigo y todavía lo estamos discutiendo, pero también tenemos muchos más testigos. O sea, la cantidad de gente que está documentando, que está registrando, Y estamos con esto, filtraciones. además. No, no, es que llama- ese es el punto. llamar la Es cantidad. un arma de historiografía Sí, por no supuesto. menor aquello. Hugo, Una Hugo, tú consulta. dijiste algo muy importante, pero yo tengo que decirte algo, Hugo. ¿Qué? Vamos a tener que discrepar en algo. Epa. ¿Qué Me- pasó? No, fíjate tú hablas de que... No te la- vayas a las estrellas de la No, quinta no, no, no. galaxia. allá. Pero tú dijiste que la iglesia aparecía prácticamente como una esperanza. Pero acuérdate cuál es uno de los principios de los Illuminati también de Weishaupt. La disolución de las religiones y de la Religiones, claro, iglesia. pues. Y hoy día estamos, mira, sea lo que sea, no, está los factores se están Está derrumbando pasando. Sí, todas Pero si me las estás instituciones confirmando. religiosas. O sea, y la iglesia se opuso. Por eso que los Illuminati se opusieron a la iglesia y tratan de destruirla. Pero aquí hay una cosa. Todo esto va bajando de nivel también, este tipo de organización, y terminan en sectas que nosotros conocemos. Por ejemplo, el caso del asesinato de Sharon Tate. Fue una secta presidida por Bueno, está la Sharon película de Tarantino que se estrena Por la supuesto. próxima semana. Que habla Y de además, la misma Sharon Tate pertenecía a un grupo iniciático Claro. raro ahí y practicaban rituales también raros. Pero tú crees que después de todo lo que está ocurriendo, la Iglesia Católica Apostólica Romana va a salir viva de todo este proceso, Hugo? Dime. Doctor respetadísimo. La Iglesia Católica ha sabido de rollos más grandes. Para empezar el siglo XV, cuando hubo 3 papas simultáneamente. Ya se lo preguntaron en el Siempre siglo en la X, Iglesia. siglo Siempre en la XV, Iglesia. XVI. Porque la salvan los santos, Señor. Y tengamos confianza. Pero Los esta reformadores desestructuración de los Está grandes bien, poderes también tiene que ver con un empoderamiento del ciudadano Sí. en el mundo. Sí. No sé, creo yo, es alguna bola que me vino. Eso- O sea, hoy día, Pero- hoy pero, día- hoy Katy, día por lo menos hay una y gracias a lo que usted confianza de- mostró. a nivel... Claro. ¿Sabes qué, Ay. Katy? Hay una... sí. Esto es precisamente lo que en este momento empodera al ciudadano. Por eso ¿Qué? que está por sobre los partidos. celular. Esto. El celular. Guárdelo bien. Pero la digitalización. Es un poder en general. virtual. Hoy día tú puedes destruir hecho. a una persona haciendo funas en redes sociales. Pero que de Katy, hecho sí, tú, pues, tú de ahí señalaste algo que también es clave hoy día para observar, porque mira, hoy día se está instaurando en nuestro país el nuevo orden mundial. Bueno, ya comenzó desde Pinochet en adelante la transformación del país en un protectorado económico de los Estados Unidos. Es decir, la instauración del nuevo orden mundial, una plataforma burocrática para que funcionen bien las grandes transnacionales de nuestro país que controlan el 80% de la riqueza. A mí me gusta pensar que Chile es como un modelo de prueba. Acá se prueba Aquí se de prueba de de todo. País tecnología, experimental. autos y todo. Es un modelo de prueba. Ahora, de ¿qué es hecho. lo que sucede? Todo esto, por ejemplo, se mencionó el tema de esta marcha de los inmigrantes en Sí. contra de los... Mira, y aquí hay que... Permíteme señalar una cosa. ¿A quién beneficia que hayan llegado muchísimos inmigrantes? Sobre todo a las grandes transnacionales, porque van a tener más mano de obra barata y la cesantía va a aumentar. Entonces, cuando se aumenta, está la ley de bronce y la ley de hierro del capitalismo. Es decir, mantener a los trabajadores con lo mínimo para la subsistencia y la cesantía. El capitalismo funciona con la cesantía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, estas grandes super mega empresarios multimillonarios van a tener entonces superpoder controlado porque hay más mano de obra barata. Pero ¿a quién perjudica esto? Precisamente a los chilenos de sectores medios y bajos, que van. Entonces, por eso uno tiene que entender toda esta discusión. Yo no estoy de acuerdo en lo más mínimo con nada. A mí me gustan los países cosmopolitas, pero también detrás de todas estas hay un descontento de la ciudadanía chilena más necesitada. Cristian, Eso un hemos poquito. hablado de los Illuminati, pero también hay otra sociedad tristemente famosa y célebre,
como el Ku Klux Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Sí. Ahí está. KKK del pueblo. Sí. El KKK. ¿De dónde surgió? Uy, Algo ya tan es precisamente brutal, ¿no? una reacción luego de grandes conflictos internos en Estados Unidos y es para Y que a reafirmar. propósito de los inmigrantes Claro, también. y es muy interesante el nombre porque es básicamente una transliteración de una palabra en griego, pero que es círculo, que tiene dos K entre Sí, medio, sí. pero para que sonara más rimbombante le agregaron el último, el clan, Clan. pero con K, porque originalmente es con C. Y en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Una reacción contra toda esta integración que se está intentando en Estados Unidos de conciliar los grupos afroamericanos con los grupos blancos fundadores y supuestamente súper puros, porque cualquiera de nosotros, si se hace un análisis genético, no hay nadie de sangre pura, somos todos mestizos. Entonces, en el fondo fue... Bueno, como al los principio, nazis y la raza aria. claro, nada más triste que... Bueno, entonces el punto es que tratan de, mediante discursos muy violentos y cubriendo su rostro y con todo también una nomenclatura bastante religiosa, es como reafirmar la identidad del famoso WASP, White American, el otro es protestante y el otro siempre se me olvida. Entonces, en el fondo, porque no es como a contramarcha de los tiempos. Si los tiempos decían que integremos a los afroamericanos, ellos no, porque además tenían mucho que perder, mano de obra barata, que es lo que se está luchando luego de la Guerra Civil Norteamericana. Y bueno, se supone que va a terminar producto de los actos violentos, hay bastantes masacres. El Ku Klux Klan y estaba vuelve, a va y favor vuelve. de todo lo que es la esclavitud. Porque es muy barato, Entonces, muy económico. claro, pues, ¿Qué entonces, mano de vínculo obra tendría barata. con el nazismo, por ejemplo, con los nazis? ¿De alguna forma? ¿Hay? De partida, la superioridad de la raza blanca. Claro. Y la idea de que la raza blanca norteamericana es una suerte de pueblo elegido. Sí, claro. Porque además tenían una visión muy religiosa, Sí. y muy religiosa anclada en el Antiguo Testamento. La idea de que Estados Unidos era poco menos que era la nueva tierra prometida. El nuevo Israel. Y el nuevo Israel y los afroamericanos eran un pueblo inferior. Yo recomiendo, fíjate que está en YouTube, está completo, un documental que se llama CSA, Estados Confederados de América. Y es un falso documental acerca de qué hubiese pasado si la guerra de secesión lo hubiese ganado el sur. Ah, y bueno. Y es un documental que incluso tiene comerciales. Claro. Y los comerciales son a favor de la esclavitud. Porque en este mundo alternativo de claro, este ¿qué hubiera documental, pasado? la esclavitud sigue siendo la mayor fuente de ingresos de Estados Unidos. Y cómo se expande unos Estados Unidos casi nazistas después de haber ganado hacia el sur, la guerra con México. O sea, dentro de la ficción, que es el documental, es muy interesante porque te permite hacer espejo con la realidad. Y es ahora, una hay forma un muy pequeño útil de detalle entender lo que también. es la Todo lo... Recuerda que cuando comienzan las inmigraciones de los protestantes, sobre todo europeos, a Estados Unidos, los blancos que llegaron allá los mataron a todos. sí. O sea, no hay mezcla, por eso uno no puede hablar. A mí me gusta No, hablar más. mataron a los indios. Sí, pues, mataron a los indios. Claro. Exactamente. Entonces, a mí, cuando Al uno habla. revés de nuestra colonización, gracias a los españoles que se fusionaron con nosotros y crearon una nueva raza. Bueno, a la fuerza, Efectivamente. pero se fusionaron. A la fuerza, Aquí, claro, un aquí pequeño hay detalle. mezcla. Acá nosotros tenemos en nuestra vena Sangre india. indígena. Sangre de nuestros pueblos originarios. Todos, pero hay en que Estados decirlo, y Unidos, subrayarlo. en Estados Unidos Incluso los no nazis se chilenos. mezclaron. Y como no se mezclaron, uno puede hablar realmente no de Norteamérica, porque uno tiene que hablar de Estados Unidos propiamente tal y América. América real es de México Para para abajo. Y eso hay que dejarlo súper Pero claro. ojo con también. eso, en el mito fundacional del Ku Klux Klan, supuestamente ellos son los más puros de entre todo esto, pero Europa mismo... ¿Y se dio solamente en Estados Unidos? En esa versión, porque Ya. claro, el Katy trataba de hacer el paralelo, pero ojo con ellos ya vienen de siglos de mezclarse, porque tomemos desde las colonizaciones romanas, se vienen haciendo un mestizaje bastante profundo y sin contar las invasiones indoeuropeas, pero en el fondo de nuevo yo me resisto a los procesos históricos, no quiero, hay una rigidez cognitiva bastante importante y también cierta afirmación de autoestimas nacionales y construcción de mitologías. Por eso mismo está este tema de armamos este orden, nos resistimos, pero al final tiene poco sustento. Es buen filosófico. punto que tú subrayas con la autoestima nacional, porque es la misma base de la cual surge el nazismo en Eso, Alemania. pero Por y ese es el link ejemplo, que quería hacer. con la llegada de Trump, ¿no? Que es tan controversial Claro. y es tan fuerte, derechamente, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que Trump además es una- Resurgen estos... Es que además Trump es una figura bien Sí. especial Sí. y es bien oportunista. Lo que ocurre es que Trump se abraza a todos estos movimientos muy conservadores Sí, pues. norteamericanos vinculados sobre todo a la iglesia evangélica del centro de Estados Unidos, ¿no? Porque hay que hacer el Mapita. centro de Estados Unidos muy distinto a las costas.
y que es una iglesia muy ultra pechoña, muy bíblica. Recordemos que en el centro de Estados Unidos tú vas a una escuela pública y tú puedes escoger tus hijos si quieren formación científica o formación evolucionista o creacionista, donde te enseñan en clases de biología que el mundo tiene 6.000 años y Dios lo creó en 7 días, tal cual lo dice la Biblia. Pero ojo con eso. Y Trump abraza ese tipo de Lo cual no tiene nada de malo. O sea, lo importante es la capacidad de elección y de formación. Porque si usted quiere ser creacionista, ningún problema, porque dentro de su sistema tiene perfecta lógica y evidencias. Ahora, ¿cuál es el punto? Es de apelar a recursos que no necesariamente son los intelectuales, y también que en ese sentido Trump no es el elemento que a uno le presentan. Él sabe leer los tiempos, sabe leer las oportunidades y también sabe leer las crisis económicas, porque en el fondo una potencia que venía en decadencia, sabemos que China es la potencia que está emergiendo, entonces también tiene que ver mediante la aparente demagogia a cómo yo genero un sentimiento de unidad, incluso en base al odio a él. En ese sentido, ahí no sé si estudia a los Césares romanos, algo le pasó, pero es impresionante cómo tú lo amas o lo odias, pero estás de acuerdo en algo, que quieres tener un proyecto, y esa es la gran gracia, y también que es lo que se cultivaba a mediados del siglo XX, pues, con todos estos proyectos totalitarios que en el fondo es yo cedo mi libertad, pero para un proyecto aparentemente mejor. Y en este escenario, por ejemplo, los latinos podrían ser los nuevos negros. Pensando, por ejemplo, en lo que pasó recientemente en Texas con ese tiroteo, donde se valieron a un grupo de latinos. Efectivamente, ¿están siendo perseguidos? Mira, cuando uno recuerda los discursos de Trump, bueno, no ha mirado en menos de precisamente de México hacia abajo, sí, todos claro. Somos iguales para Trump. Por más que digan unas cosas, lamentablemente, mira, yo creo que aquí Trump tiene muchísimo apoyo en los Estados Unidos. Probablemente, como tú dices, va a salir reelecto de nuevo presidente de ese país. Es decir, está reflejando lo que es Estados Unidos. Y Estados Unidos, en el concierto de las grandes civilizaciones de la Tierra, representa la civilización que nos ha entregado la más fantástica de las visiones del universo. Nunca antes en la historia de todas las civilizaciones se han encarnado tantos genios como en los Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este representante de toda esa cultura que son los de Estados Unidos, y uno lo tiene que decir, Estados Unidos perdió la visión. Es decir, la visión perdió sentido de los Estados Unidos. Mira lo que estás diciendo. Sí, efectivamente, claro. Porque lo ha centrado todo en un ultramaterialismo, entonces en un antimetafisismo, en una mirada peyorativa de nosotros. Entonces es parte, y aquí está un poco lo que sucede. Todo lo que se está instaurando, porque nosotros somos hijos de Estados Unidos desde el 73 en adelante. Tú dijiste hace un ratito una cosa muy clave. Todo esto, hay una ley universal que es la ley de la compensación. Cuando te están aplastando con una serie de normas, visiones que te destruyen a la persona, que te destruyen a la familia, que te destruyen a todo lo que somos nosotros ciudadanos, el ciudadano se está empoderando. A propósito de lo que tú estás diciendo, ciudadanos de Estados Unidos también tienen su propia visión de lo que ellos están viviendo allá. Son latinos que están en Estados Unidos, y esto fue lo que nos contaron en No Culpes a la Noche. El hecho de que en algunos estados sea tan fácil conseguir armas y que no haya en realidad fronteras entre un estado y otro, hace que dé mucho miedo el estar en lugares públicos en Estados Unidos. Me parece muy triste, aparte de que muy mal controlado, ya que han pasado muchos tiroteos y siento que no han hecho algo que haya servido al respecto. Es muy triste para empezar, y es más triste como latina creer y observar cómo suceden estas cosas, y más a gente que puede ser a lo mejor conocida. Eso podría pasar en Nueva York o en cualquier otro lugar, porque lamentablemente hay demasiadas armas. Yo, al ser latina en Estados Unidos, me siento con miedo, porque no sé si solo por el hecho de ser latina vayan a hacer algo o tengan alguna otra razón, pero creo que las personas de Estados Unidos buscan cualquier excusa, y al ser latina creo que es suficiente excusa para ellos. Aquí en cualquier parte de Estados Unidos me siento con miedo de que hay Trump supporters, y
tengo el miedo de que si me escuchan hablar español me podrían hacer algo. Qué terrible vivir con ese grave. Pero, miedo. ¿sabes qué? Esto también te refleja cuando uno se da precisamente a la Constitución de los Estados Unidos, una Constitución que te promueve la libertad, la flexibilidad. Desde el atentado a las Torres Gemelas, esa Constitución pasó a la historia. Hoy día, incluso lo han reconocido los jerarcas de Estados Unidos, se vive prácticamente en una dictadura. Se acabó la democracia por más que hayan elecciones. Entonces, se ha vuelto muy rígida, muy persecutoria, falta de libertad. Anda a hacerte una protesta allá, te llevan detenido al tiro. Si ya no podía hacer protesta en los Estados Unidos mayormente. Entonces, todo el ideal fundacional, de George Washington y otros tantos que estaban ahí en el dólar, se ha perdido por esto de que es el poder y el nuevo orden mundial. Tenemos también a Giancarlo Petacci, que está viviendo hace un tiempo en Estados Unidos, en Miami en particular, y que nos cuenta sobre su vida allá. Atención, mire. Yo personalmente, como muchas personas seguramente que están viendo el programa, crecimos viendo noticias sobre tiroteos acá en Estados Unidos. Y cuando uno llega a vivir a este país, ocurren dos cosas. En primer lugar, uno toma mucho más conciencia de que esto puede pasar. Y eso se nota cuando uno va a lugares públicos, ¿verdad? A lugares de mucha concurrencia, uno está más preocupado o está mucho más atento, porque sabe que esto efectivamente puede pasar. Generalmente los tiroteos son en lugares muy concurridos. Y en segundo lugar, ocurre que también uno se va acostumbrando a verlo en las noticias y a entender que finalmente esto es parte de la historia de este país. Y que mientras no existe un control de armas mucho más estricto, esto lamentablemente va a seguir ocurriendo. Entonces, hay que vivir atentos, pero te diría que no aterrados. Uno no está todo el día pensando en eso, pero sí siempre está muy presente. Terrible situación en todo caso que describe. Sí, es súper fuerte, Jimena. Es que ahí te das cuenta de cómo me da muchas ideas. Por ejemplo, cuando una civilización entra en decadencia, cuando también una cultura se va del más fuerte, del emprendedor, se deforma en esto, en validarme. Cuando una cultura está desesperada y normaliza la violencia, cuando se banaliza el mal, en el fondo, y se pierden los principios fundacionales, que era, claro, un protestantismo actual bastante rancio, fundamentalista, que no razona mucho, al original, que era tratemos de llevar estos ideales a una manera práctica, relativamente aceptable para todos, ¿te fijas? Entonces, todas las civilizaciones siempre pasan por este tipo de crisis. ¿Sí? Sí, es parte de la transformación y también es muy distinta a cómo nosotros entendemos el mundo. Nosotros entendemos el mundo con la arma en el cinto. Eso es importante porque no tenemos la idea que tiene el pueblo norteamericano de que tienen derecho a usar armas. Es parte de su cultura. A mí me da susto, no podría. O sea, cualquiera puede comprar un arma en Estados Unidos y nadie se lo va a prohibir porque es parte... Es como, no sé, como el country. Está naturalizado. Sí, exactamente. Claro, que para nosotros es al revés. Entonces ahí te das cuenta las cosmovisiones, cómo se tienen que ir transformando. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Tú hace un rato, Cristian, hablaste del grupo de Bilderberg, ¿no? Que es un grupo básicamente formado por grandes familias, millonarias, adineradas. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que busca? Todo eso lo queremos conversar a la vuelta de la pausa. ¿Te parece? Vamos y volvemos. Ya continuamos con Los Golpes de la Noche. Y si no le parece... Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza, no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente, a partir de la sabiduría del sujeto íntimo, podremos crear una nueva visión para Sudamérica.
Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Oye, seguimos en esta noche de jueves una interesantísima conversación. Ustedes pueden también comentarlo a través de nuestro hashtag Sociedades Secretas NSN y a través de nuestras redes sociales postular a una de estas tres joyitas que nos trajo gentilmente Francisco Ortega. Editorial Planeta, hay que decirlo. Editorial Si no me retan. Que tiene que ver con todos estos temas que estamos hablando. Son súper cautivadores estos libros, de verdad. Muchas gracias. No, gracias a usted. Cristian, queremos hablar del grupo de Bilderberg. Este grupo compuesto principalmente por familias y tipos millonarios, adinerados, Súper poderoso, porque mira, este grupo se organizó la primera reunión en 1957 en Holanda. En el Hotel Bilderberg. En el Hotel Bilderberg. Ah, de ahí viene el nombre. Sí, de ahí viene. Sí. Mira. Y ha ido congregando a figuras de un poder, bueno, en el fondo de estos grandes superpoderosos que controlan las grandes transnacionales. Y el primer objetivo del Club Bilderberg es instaurar el nuevo orden mundial, que lo ha logrado, ese es el tema. Sí. Y uno dice, nuevo orden mundial, sí, tiene muchas connotaciones, uno puede hablar de muchas cosas, pero lo primero es establecer una plataforma burocrática para el funcionamiento de las transnacionales. Y también la Doctor, respuesta europea a todo el movimiento. Eso es lo estamos importante, lo viendo- burocrático. Eso A sí. propósito, estamos viendo imágenes de personajes súper conocidos. Está la realeza de Estados Unidos, de los Y no, de- y fíjate que no solo políticos, británica, ni- digo, ni- y también de Estados Sí. Unidos, Clinton. Y no solo, Hillary Clinton, no solo Bill políticos y dueños de banco, también se han abierto a gente del mundo de la cultura. Líderes de opinión. Una de las últimas reuniones que A ocurrió, ver, en, sí. que ocurrió en Edimburgo, que yo de hecho la describo en El Cáliz Secreto, el libro grande que está ahí, una de las invitadas fue la autora de Harry Potter. Ah, sí. Para hacer el J.K. contrapunto, Rowling. Exactamente. solo para hacer el contrapunto, que es lo que dice la historia oficial de la cual básicamente yo trabajo, es que porque dicen algunos que un grupo deja de ser secreto cuando es conocido, entonces como que no sería tan secreto. ¿Qué es lo que dice la versión oficial de esto? Es que se juntan para ponerse de acuerdo y no discrepar tanto. ¿Pero para qué? ¿Para Es que repartirse para el decirse mundo? las cosas a la cara, entonces por eso Pero- supuestamente pero no es fíjate que- grabado. que la mejor manera de mantener un secreto es ser Exacto, público. exacto. Pero Pero- ¿qué es lo que pretende? ¿Repartirse el mundo? Lo que dice la versión oficial es que, ¿saben qué? Chiquillos, vamos a conversar cara a cara y por favor guarden sus celulares y aquí nos vamos a decir todas las cosas que tengamos que decirnos y nos organizamos para llevarnos bien para la paz mundial. Eso es lo que diría la historia Y oficial. lo que dice la extraoficial es que básicamente es una reunión de los grandes líderes europeos y de la banca europea como respuesta a la andanada norteamericana y asiática del nuevo orden Y mundial. equilibrar. Pero en el grupo Bilderberg hay estadounidenses Sí. y hay europeos. Desde mi punto de vista, lo que ellos buscan es lo que les señalé, la instauración del nuevo orden mundial, que lo lograron ya. Lo que pasa es que se desequilibró el sistema. Es demasiado orden mundial, es decir, demasiadas grandes transnacionales. Y el pequeño esfuerzo, la pequeña empresa, el pequeño microempresario está al otro lado. Entonces, Hay una serie que se llama The Crown, no sé si la han visto, y que inmediatamente me conecté con eso, precisamente el poderío desde la realeza en Inglaterra y las redes que se tejen desde que se Mira, instalan hasta Katy, el día de hoy. detrás- es bien impresionante. Katy, detrás de todo esto súper poderoso, hoy día hay un medio escándalo con Epstein que se suicidó en Sí. Bueno, se están desclasificando las redes de abuso
de todas estas figuras que estaban en el grupo Bilderberg. Pero él también era amigo de Trump, de toda esta gente. Me imagino que sí, de Trump también, no sé si de Trump, pero sí de muchos expresidentes, de superpoderosos, de hijos del príncipe, de uno de los príncipes de Inglaterra. ¿Ultra cerrados? O sea, ¿quién puede ser? Invitaciones. Tú ahora hablabas, yo ni muerto. Son No, y invitaciones. aparte que Te llegan invitaciones y... Ya, pero hay que pertenecer a un nivel intelectual, por ejemplo, a una élite intelectual. O hay que tener X nivel de plata, no sé. Hay diversos niveles para esto, hay diversos niveles. Hay un nivel más bajo, que es la captación de líderes emergentes y que están teniendo influencia en este momento en sus respectivos países. Y después viene un nivel medio, que es el que ya se conecta a través de los organismos internacionales, por ejemplo, Fondo Monetario, Unión Europea, y finalmente los que controlan, los que llevan los hilos de estas personas, que son los jefes de Estado, grandes financistas, grandes 12 o 13 son las dos 12 o 13, exacta familia. Siempre son 12 y 13. Ahora, bueno, ahí el número 13 que es el fatal. Ahí estamos viendo algunos, pero si hay algo, Cristian, a toda prueba, es que no hay ningún americano, es decir, de México para abajo, invitado al grupo. Esto es Estados Unidos y Europa. Nosotros, nada. Nosotros trabajamos para ello. Somos títeres. Somos títeres, somos países destinados, al menos bajo esa visión, a trabajar para la riqueza como fue para el mismo capitalismo, la formación del capitalismo, el mercantilismo, el primero. Bueno, nosotros permitimos todo eso. Entonces, eso es súper importante. Pero al mismo tiempo se han corrompido estas superélites. Y hoy día lo estamos sabiendo. Y yo creo que una de las cosas más importantes de todo este, al menos de lo que hemos conversado, es que esto que lo estamos conociendo ahora, si estas sociedades, yo lo que considero es que ellas fueron formadas para trabajar siempre en la oscuridad, en el anonimato, que nadie sepa nada. Y hoy día se está despertando y eso es señal de los tiempos actuales. Va a quedar la escoba después de esta conversación. Le vamos a dar la palabra a Jimena porque tiene algo muy importante que decir, pero después de esta pausa comercial necesaria también en televisión. Así es. ¡Qué Vamos miedo! La música. Estamos hablando de las sociedades secretas. Bueno, ¿Tú tienes una sociedad secreta? Bueno, no me contestas ahora. Y una sociedad envidiable, su familia, empezando por su señora, que yo tanto admiro. No sé, profesor. Y también la amo. Desgraciadamente, soy mucho más viejo y más feo. Usted también la ama, otro más. Otro, profe, usted sabe. Oiga, profe, pero en todo caso, yo hablaba de el temor, esta sensación de sentirse titiritero, así como la película de Jim Carrey, ¿cómo se llama la que está como en un estudio de televisión? Estaba pensando lo mismo. El Truman Show, que estamos todos vigilados. Pero básicamente es eso. Claro, Nos está manejando completamente. Es que, como te decía, si uno lee la historia desde este punto de vista, pareciera que ha ocurrido, que desde las grandes primeras civilizaciones de los mesopotámicos, babilónicos, y de ahí en adelante pareciera que siempre lo importante es gobernar y controlar a las comunidades, pero efectivamente el desarrollo histórico ha ido generando esta noción del ciudadano empoderado, el ciudadano pensante y el ciudadano crítico, y por eso estamos llenos de estos símbolos, del ojo, que del triángulo, que no sé qué, porque en el fondo queremos constituirnos, pero a partir de la opinión de todos, no de uno solo como antes. Sí. Pero opiniones divergentes, desgraciadamente. Unirnos a nuestra divergencia. Hay un mosaico de planteamientos que no se unen absolutamente en nada. ¿Y esto qué es lo que trae en definitiva? La anarquía. Sí, pero detrás, muy cortito, detrás de todas estas sociedades secretas hay una palabra clave: el control. Sí, Cristian, lo que buscan es controlarnos como nos controlan a través de los medios de comunicación, del mismo celular y otras tantas cosas. Control es la clave de esta sociedad secreta. Un poco de esperanza. Yo creo que estos temas son absolutamente fascinantes, pero hoy día tenemos todas las herramientas para que nos informemos, busquemos, siempre hagámonos preguntas. Y estudiar historia para pensar en el pasado. Exactamente, estudiar historia y no volverla electivo. Y yo quiero preguntar a nuestro grupo creativo del equipo de No Culpe de la Noche, ¿qué hacemos con todas las páginas que nos quedamos pendientes? Otro especial. ¿Qué hago con esto? Mira, nos quedan
grupos masones, grupos ultranacionalistas, la cienciología también. La cienciología. ¿Pueden venir Se de nos había nuevo? olvidado la cienciología. Sí. ¿Pueden venir de nuevo? ¿Tienen mi número? Sí, que aplausos para ustedes, porque se supuesto. pasaron. Gracias, Cari. Muchas gracias, Gracias que a les vaya usted. muy, pero muy bien, muchachos. Gracias ¿Ah? a usted. Un gusto, como siempre. Doctor Fire.